Bueno, aquí tenemos dos piezas que van a sostener los bancos. Entonces es un listón de 2 milímetros de espesor por 5 milímetros de anchura y de acuerdo al plano que tenemos aquí, pues yo lo que he hecho ha sido hacerle en sus sitios correspondientes las hendiduras por donde se van a meter luego los bancos de la chalupa. Y esta es exactamente igual, ¿eh? Son dos idénticas. Entonces he medido para saber marcar dónde tiene que ir, lógicamente, y una vez que lo tenemos medido, bueno, le he hecho la curvatura, pues simplemente despegarlo, va exactamente aquí, así. A ver si lo veis. Ahí. Y en el otro lado exactamente igual. ¿Eh? Entonces lo voy a pegar y ahí ya se queda para que luego podamos poner los bancos en su sitio. Bueno, pues ahora tenemos aquí unos travesaños que van tanto a proa como a popa, que son estos. Son unos cuadrados de 5 por 5 milímetros. Este va aquí y este va aquí. Y esto servía para gobernar la chalupa, subir las anclas, fundamentalmente. Entonces, son cuadrados, pero en la parte central van redondos. Precisamente en esta parte que he marcado yo con lápiz, ahí van redondos. Entonces, para hacer esa parte redonda, pues si no disponemos de otra cosa, pues evidentemente habrá que hacerlo con una lima, limando las caras y hacerlo más o menos redondo. Como yo tengo un torno pequeño, pues yo lo voy a hacer con el torno, que es mucho más fácil. Bueno, pues la idea es poner la pieza en el torno, como está marcada, yo ya veo por dónde tengo que atacarle, y voy a utilizar un formón oblicuo simplemente para marcar dónde tiene que ir. Y ya veo si va redondo, le falta un poquito. Y una vez que lo tengo redondo, pues simplemente con una gubia esta, pues se le da un poquito y ya lo tenemos. Es muy sencillo, una operación muy sencilla, muy limpia. Ya lo podemos sacar del torno para que veáis cómo ha quedado. Fijaros lo que he tardado. Dejar un pelín de lija. Y nos queda
redondo, ¿lo veis? Bueno, pues ya tenemos simulados el clavazón, que lo he hecho con el pirógrafo, ¿lo veis? En todo lo que son las partes del suelo, por todos los lados, incluso aquí dentro, en esta que va por aquí, que es lo que sostiene los bancos. Bueno, pues ahora vamos a hacer unas piezas que van a servir para poner lo que se llaman marchapiés, que eran unas barras que iban aquí debajo y en donde los remeros ponían los pies para apoyarse para remar. Entonces llevan 9, van al lado de los bancos debajo, que os hagáis una idea, irían por aquí así, y entonces van sujetas con estas pequeñas piezas que tenéis aquí. Mirarlas como son. Esto se pone en las cuadernas y en este cuadradillo que le hemos hecho aquí, pues es donde se coloca, va apoyado así el marchapiés. Entonces hay que tener cuidado, primero, en hacerle bien el cuadradito este de aquí, que se vea bien, y en segundo lugar, en hacerlos simétricos para que no nos queden torcidos cuando pongamos esos marchapiés, nos queden todos paralelos y como Dios manda. Entonces ahora lo que estoy haciendo aquí es, ayudándome del plano, he partido los trocitos de madera todos iguales, son de 1 milímetro, estos, y entonces lo que estoy haciendo es simplemente haciéndole ese pequeño encastre que lleva aquí, los estoy haciendo a la medida exacta que viene aquí en el plano, y con el fin de que no se me rompa la madera y para que veáis cómo se hace esto, de manera que salga lo más cuadradito posible, pues es muy sencillo. Ponemos la maderita, una vez que la hemos marcado, la ponemos en el torno y entonces con la sierra, justo en el centro de la marca, hacemos un pequeño corte. Tiene que tener aproximadamente 2 milímetros de profundidad. Ahí, este pequeño corte que tenemos aquí. Y ahora, con un formón pequeño, pues simplemente lo ponemos aquí así, al lado del corte, ahí, y apretamos. Entonces así conseguimos que la madera no se nos rompa, porque al tener el corte ya hace de... tiene ahí una pequeña holgura y podemos apretar hacia abajo y que no se nos rompa la madera. Y nos va a quedar bastante recto. Aquí lo veis cómo queda. Ahí lo veis, el cuadradillo donde se va a meter el marchapiés, que va ahí. ¿Lo veis qué fácil? Es que si no le hacemos el corte, si no se le hace el corte, cuando metemos el formón y apretamos, raja la madera. Y entonces se rompe. Por eso tenemos que hacer el corte. O sea, yo cojo, fijaros qué fácil, lo pongo en el plano, mido el centro, hago una marca para saber por dónde tengo que cortar, lo coloco en el torno, con la sierra
fina, hago un corte por ahí, darle un poquitito más, aproximadamente 2 milímetros de profundidad, ahí, y ahora simplemente, veis el corte aquí, ahora simplemente con el formón a los lados, me voy a los lados, ya aprieto un poquito, voy al otro lado, aprieto otro poco y me salen los cortes, ¿lo veis? Rectos, prácticamente no les tengo que tocar. Ahí lo tenéis, cómo queda, ¿vale? Bueno, pues así voy a hacerlos todos. Lleva 9 por cada lado, ya os he dicho. Y cuando los tenga, pues los vamos a ir pegando, teniendo mucho cuidado, repito, en hacerlo simétrico, para que no nos queden los marchapiés torcidos. Pues vamos a colocar los soportes de los marchapiés, los tengo aquí, como veis, los que van a babor y los que van a estribor. Lo que me he hecho es una medida, porque la medida es a partir de este listón que tenemos aquí, donde van los bancos. Entonces esto es muy sencillo, es simplemente un trocito de listón donde le he puesto otro para que entre aquí, ¿lo veis? Así. Y como se tiene que mantener a lo largo de todo el trayecto, pues simplemente lo coloco aquí, que es donde tiene que ir, y abajo yo sé que va el marchapiés. Y todos los ponemos a la misma altura, ¿vale? Entonces vamos a poner primero uno de este lado y luego nos iremos al otro lado, y con este marchapiés que tengo aquí de prueba voy a ver si al meterlo me queda en su posición. Entonces, la primera no me hace falta, el primer marchapiés, vamos a echarle un poquito de cianoacrilato, 2 gotitas, ahí. Bueno, pues el primero va exactamente aquí. Exactamente aquí. Voy a dejarlo caer un poco y ahora con la medida me lo llevo a su sitio. Tiene que ir bastante más bajo. Bueno, pues mirad, el primero quedaría ahí puesto. Entonces, el segundo lógicamente va aquí a este lado, pero a mí me interesa que quede justo en su sitio. Entonces, pues, debería
por aquí así, yo creo que va a venir bien. Este va así al revés, iría aquí. Ahí. Está ahí, perfecta. Vamos a ver. Bien. Queda bien, ¿lo veis? No tenemos ningún problema. Que a mí lo que me interesa es que quede paralelo. Ahí lo veis. En su sitio. Bueno, pues así tenemos que ir colocándolos todos. Los nueve que tenemos aquí. Como veis, tampoco tiene mucha dificultad. Lo que pasa es que tengo que ir comprobando que me van quedando paralelos. Bueno, pues ya tenemos aquí puestos los soportes de los marchapiés, ¿los veis? En los dos lados. Ya he comprobado que van bien. Y entonces, como ahora ya lo que tenemos que poner son los marchapiés y luego los bancos que van encima, pues lo que vamos a hacer es barnizar. Vamos a barnizarlo por dentro, todo. Y voy a utilizar una brocha, un pincel pequeño, y lo que vamos a hacer es darle muy poquito barniz, porque como tiene mucha ranura, pues tiende a meterse el barniz dentro de las ranuras y entonces no nos va a quedar bien, porque se puede apelmazar, ¿vale? Entonces vamos a echarle muy poquito barniz y vamos a ir dándole muy bien, ¿vale? Bueno, pues me quedo barnizando. Bueno, pues aquí lo tenéis ya barnizado. Es un barniz mate y por tanto pues no tiene brillo ninguno, lógicamente. Y así nos ha quedado, a falta de ponerle los marchapiés y los bancos. Ahí la tenemos. Bueno, pues ya tenemos aquí los marchapiés puestos. Son simplemente unos listones de 2 milímetros de espesor por 4 milímetros de ancho y tienen una pequeña particularidad, y es que por la parte de arriba, que era por donde ponían los pies los remeros, va ligeramente curvado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues aquí tengo uno que es el último que me falta por hacer. Pues simplemente se coge el torno y con el cepillito, con una pequeña inclinación, hacemos una especie como de bisel, así, y otro bisel por el otro lado, así, y ahora con la lija le matamos el pequeño canto que nos ha quedado, una lija fina, de modo que nos quede redondo o ligeramente redondeado, no tiene que ser una redondez, tiene que quedar redondo, claro, pero
que tampoco, al ser tan fino, pues prácticamente no se nota. Vamos a lijarlo por todo para que entre bien en su sitio. Bueno, fijaros cómo hay, a ver si se ve en la cámara, pues tiene redondo, esto va redondo, ¿eh? Bueno, y ahora simplemente es meterlo en su sitio. Este es el último, el que va aquí delante. Dejadlo ahí, ¿lo veis? Ahora los voy a pegar un poquito. Les echo una gotita de cianocrilato y se quedan, porque están sin pegar todavía, solamente están presentados, y se quedan ahí en su sitio ya puestos. Le voy a dar un poquito de barniz también y los dejamos ahí pegados. Bueno, pues lo siguiente que viene son los bancos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 bancos. Estos son normales, son de 6 milímetros por 2 de espesor. Y aquí este es especial porque este es el que tenía el palo mayor y entonces tiene una forma especial. Estos son también normales y aquí el último tenemos otro para albergar otro palo, que también es un poco más grueso que estos de aquí. Bueno, estos bancos van adornados con una pequeña hendidura a ambos lados y esa hendidura es relativamente sencilla de hacer. Mirad, con una hoja de sierra para metales y un disco de Dremel de estos, de cortar metales, de estos, podemos cortar así la sierrecita esta y darle aquí y hacerle un piquito. No sé si lo veis ahí. Eso tiene una forma de L. Esto es muy sencillo de hacer. Y ese piquito que tiene ahí es el que se va a incrustar dentro del listón. Entonces fijaros que esto es muy sencillo. Es simplemente coger esta herramienta que nos hemos hecho y pasarla apoyando, para que lo veáis, apoyando aquí, ahí, vamos pasando y le vamos haciendo la hendidura o el adorno que lleva los bancos. Es mejor hacerlo sobre una superficie plana, como una mesa. Entonces se pasa. Vais a ver cómo nos va quedando esto, porque prácticamente con una pasada es suficiente. ¿Veis? Ahí se queda la hendidura. Y ahora por el otro lado pues hacemos exactamente lo mismo. La pasamos igual. Va cortando. Lo podemos pasar varias veces si la queremos hacer un poco más profunda. Eso ya al gusto de cada uno. Bueno, ahí la tenéis. Cómo ha quedado.
¿vale? Y ahora lo único que tengo que hacer es cortarlos a la medida y pegarlos. O sea, esto no tiene ningún problema, como habéis visto, salvo los dos, los que tiene el palo mayor y el palo de el trinquete será, pues eso sí, hay que hacerlos especiales. Pero esto simplemente es cortarlo a la medida y pegarlo en el sitio y ya está. Queremos darle otras pasaditas, pues le podemos dar otras pasaditas para que se quede más marcado, que se vea un poquito más. Esto es un adorno. Así. Y ahí se queda. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, y ahora, pues simplemente irse a la medida. Esto ya hay que hacerlo. Hombre, se puede hacer con el plano, pero ya que tengo aquí la chalupa, pues lo vamos a hacer ya con la chalupa. Y los vamos a ir poniendo todos, ¿vale? Yo creo que esto hay que cortarlo exactamente por aquí. Vamos a darle un poquito más, porque para quitarle siempre toma tiempo. Un poquito con la lija. Darle una piquica de aquí. Pues ahí lo tenéis. Y así vamos a colocarlos todos. Tiene que entrar un poquito para adentro. Falta un pelete. Le vamos a quitar un pelico de aquí para que entre exacto, no le tenga que tocar a nada. Para eso tenemos los cepillos de otras cosas. Ahí está, perfecto. ¿Veis? Bueno, ya tenemos los bancos prácticamente hechos, como podéis ver. Lo que pasa es que hay dos que son
uno que va aquí y otro que va aquí, en el centro, que son estos que he puesto aquí. Este concretamente va en la proa y este que va en la parte de la cuaderna maestra, que va aquí, que van con medio círculo hecho aquí y aquí, de 5 milímetros, que ahí es por donde se metía el palo mayor, y aquí el otro palo, y resulta que hay que hacerle un agujero de 5 milímetros, y lo que vamos a hacer, con el fin de poderlo hacer como Dios manda, porque si no la broca aquí saltaría, es utilizar como siempre una maderita, cinta de doble cara. Entonces he colocado las dos, aquí he colocado esta porque tenía que hacerle esta forma, tiene esta forma, ¿lo veis? Y entonces ahora tengo que hacer aquí medio agujero. Entonces he colocado estas tablillas que me van a servir para poder ahora aquí hacer el agujero. Ahora simplemente meto la máquina y hago aquí en el centro el agujero, y aquí también hago otro agujero, y entonces me va a quedar la mitad en una tabla y la otra mitad en otra tabla, y así no voy a tener ningún problema, ¿eh? Voy a hacer ahora mismo los agujeros y os enseño cómo me ha quedado la cosa. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos agujeros, ¿lo veis? He hecho también estos cuatro que tiene pequeñitos ahí, y entonces ahora ya podemos quitarlo de su sitio. Esto va bastante apretado. Y se queda un semicírculo perfecto en su sitio. Y aquí pues exactamente igual. ¿Lo veis? Se queda ahí el semicírculo. Viene por aquí detrás. ¿Eh? Y ya lo tenemos. Vamos a quitar el papelito. Porque lo he puesto para hacer la forma que tiene el banco. Y ahora pues le damos con una limita y se lo terminamos de quitar, como siempre. Bueno, esto es lo que lleva el banco central, y como veis es con un trozo de latón pues he hecho una especie de abrazadera que va cogida con otras dos, que son estas pequeñas que tenéis aquí, estas dos, esta y esta, ¿vale? Entonces eso se hace con una chapa de latón, que es esta, chapa de latón, y cortándola con un cúter a 2 milímetros pues he hecho esto, ¿vale? Vamos a ver, se puede pegar, de hecho se pega con un poquito de cianocrilato, va pegado aquí y aquí, y luego pegaré estas dos de aquí, pero hay que clavarles ahora unos clavitos, que los voy a clavar aquí a los dos lados, arriba, y luego aquí otros dos clavitos, y para que quede ya como cogido, ¿eh? Entonces lo que hay que hacer es, repito, echarle un poquito de cianocrilato, y entonces se queda pegado. No es que aguante mucho, pero por lo menos para permitirnos trabajar con los alfileres, con las puntitas, pues es suficiente. Bueno, vamos a ver, tengo que hacer una especie de pilares, que son estos,
que van sosteniendo los bancos, por debajo. El banco va aquí arriba. Entonces son de unos 2 milímetros de diámetro, son circulares y llevan un poquito aquí de floritura en la parte de arriba y otro poquito ahí abajo. Y esto va metido en esos agujeros que hice en la contraquilla. No todos los bancos llevan estos pilares, solamente hasta desde el banco de proa hasta el que está en la cuaderna maestra. Los últimos 3 bancos no llevan pilares. Entonces esto, pues hay que hacerlo, esto ya es complicado, porque manualmente sería muy complicado. Deberíamos de conseguir una varilla de 2 milímetros, circular, aproximadamente. Esto con un palillo, con un mondadientes de estos redondos, nos puede servir perfectamente, porque el mondadientes más o menos tiene este diámetro, ¿vale? Incluso hay algunos que llevan ya la floritura hecha aquí arriba, con lo cual prácticamente nos ahorraríamos muchísimo trabajo. Pero sabéis que los mondadientes son blancos, es una madera blanca y por tanto, pues vamos, digamos que no casaría con el color de la madera que tenemos nosotros, con lo cual pues habría que pintarlo más o menos imitando la madera. Entonces yo lo que he hecho ha sido coger un cuadradillo que es de 3 por 3 milímetros, que es este que tenemos aquí en el torno, y lo único que hay que hacer es tornearlo. Se mide dónde tiene que venir, hay que dejar un espacio en la contrapunta y otro espacio aquí, y entonces desde aquí hasta aquí, pues con un formón oblicuo le vamos a quitar, vamos a dejarlo más o menos a los 2 milímetros, con las puntas menos. Pues marcar por donde tiene que ir, por una gubia de bastar, pues quitamos un poco de aquí. Es para hacer el cilindro. Bueno, entonces cuando ya más o menos tenemos el cilindro hecho, que nos quede un poquito más parejo, lo lijamos. Porque ahora estamos con unas medidas que son minúsculas. Y ahora le hacemos con un formón oblicuo, le hacemos las florituras que lleva aquí. Con muchísimo cuidado porque se puede romper. Vamos a hacerle la floriturilla que tiene aquí.
Bueno, y ahora ya lo podemos cortar siempre de aquí. Y ahí se queda. No sé si se verá, si va a haber luz, pero ahí lo tenemos. Bueno, pues así hay que hacer 9 de estos. ¿Eh? Bueno, pues ya tengo los pilaritos estos. Entonces aquí hay una pequeña gota de cianoacrilato y estos van metidos en unos agujeritos que hay aquí. Los voy a dejar ya ahí metidos. Vamos quitándole los bancos y vamos poniendo en sus agujeritos, vigilando que nos queden más o menos derechos. Más o menos derechos, vamos. Los vamos pegando ahí. Son 7. Ahora miraré a ver cómo van de alineados. Vamos a ver. Y los dejo todos alineados. Más o menos, porque ya sabéis que esto el ojo pues varía un poco. También podríamos verlo con una varillita. Pues más o menos ahí pues ya podemos ver por dónde van los tiros. También. Ahí. Y ahora ya pues podemos ir pegando los bancos a su sitio. Vamos a echarle una gotita pequeña, porque esto va bastante bien ajustado, entonces pues con una pequeña gota es suficiente. Se ha movido un poquito el pilar y se ha salido de su sitio. En teoría se supone, ahí está, van bien ajustados, pero habría que hacerle al banco un agujerito aquí y meterlos ahí.
Pero ya por no estar con tanta historia, pues ya lo vamos a dejar así, porque eso como no se ve. Pero bueno, habría que haberle hecho, ya os digo, pequeño. Esta viene ahí perfecta. Perfecta también. Se van pegando. Perfecta. A ver, perfectamente alineado es muy complicado que nos quede, ¿eh? Siempre se puede ir algún milímetro, un poquito, unas décimas de milímetro. Pero bueno, desde el punto de vista visual, prácticamente eso no se ve. Porque como tiene tantas paralelas, tanto palo, los marchapiés, los bancos, el propio suelo, los pilaritos estos. Bueno, ya vamos a poner el último porque esos tres ya los tengo pegados. Los últimos tres. Este venía muy ajustado. Voy a apretar abajo porque este viene muy ajustado. Que se pegue bien. Bueno, pues ya tenemos prácticamente todo lo que va abajo, menos en la popa. En la popa van unas cajoneras, pues lo tenemos hecho. Ahora ya tenemos que trabajar por la parte de arriba. Lo siguiente que vamos a hacer son unas piezas que se llaman curbatones. Bueno, pues esto, fijaros cómo ha quedado. Ahí está. Y lo próximo que vamos a hacer son los curbatones.